pero lamentablemente el ruido que se genera por culpa del Ejecutivo y la falta de reformas, por falta de voluntad del Congreso, nos limita a un crecimiento inercial de 2 o 3%. Le damos la bienvenida a Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Buenas noches, bienvenido, exitosa. Katiuska, Pedro, gracias por la entrevista. Señor Castilla, buenas noches. Usted ha hecho un artículo, ha respondido situaciones de materia económica en el país sobre la influencia del Congreso de la República en la economía y llama la atención porque quien maneja el tesoro público es el gobierno, quien maneja la política fiscal es el BCR y no el Parlamento. Sin embargo, ¿por qué señala usted que el Congreso nos limita a crecer solamente 2.5 a 3%? ¿Cuál es la responsabilidad del Parlamento en materia económica? Mire, Pedro, como usted bien dice, en un gobierno, en un país normal, el Ejecutivo, el gobierno, es el responsable de ejecutar el presupuesto público, de atraer la inversión, de proveer un marco de estabilidad, y el Congreso legisla los problemas de medio plazo. Lo que tenemos hoy en día en nuestro país es que quien corta el jamón, para hablarlo en cristiano, es el Congreso de la República, ante un gobierno muy débil, muy precario, como lo hemos visto recientemente, que no sale de una crisis, entra en otra, y eso distrae la atención de lo importante. Estamos luego de un año muy malo, el año pasado, comenzando a recuperarnos. La inflación finalmente ha bajado ya en torno al 3%, que es la meta del Banco Central. No hay un niño como el que se temió inicialmente. Se ha normalizado ya la temperatura en muchas partes del país, pero lamentablemente el ruido que se genera por culpa del Ejecutivo y la falta de reformas, por falta de voluntad del Congreso, nos limita a un crecimiento inercial de 2 o 3%, que indudablemente es muy poco para generar el empleo que se requiere en el país. Entonces, creo que este tope de crecimiento de 2,5 y 3% es un crecimiento inercial, y podríamos crecer al doble de tener un ejecutivo que efectivamente tenga la capacidad de gobernar plenamente, y un Congreso que no esté, que lo acompañe y que no esté priorizando proyectos con nombre y apellido o agendas subalternas. Y cuando habla de eso, se refiere a ese proyecto que se va a debatir y es la liberación del Fondo Privado de Pensiones, el séptimo retiro. Me refiero a ese, Katiuska, me refiero al retroceso que el Congreso ha dictaminado en la lucha contra la minería ilegal. Me El refiero al reinfo. proyecto de ley para mejorar las compras públicas a nivel de todo el Estado peruano, que está ahí hace meses y que no concita el interés del legislativo de tener un marco que mejore la calidad de la inversión pública. Me refiero a que no ha habido ni una sola reforma en estos últimos año y pico, 2 años que tenemos este Congreso, que propicie mejoras en el bienestar de la gente. Me refiero a eso en particular. Es un cúmulo de cosas, y lo que tenemos son congresistas que están más preocupados por obtener el aplauso fácil, y no están legislando pensando en cómo lograr una mejora para todos los 33 millones de peruanos que somos. Entonces, si el Parlamento, señor Castilla, también tiene la culpa de la crisis, ¿por dónde tendrían que ir las decisiones del Congreso de la República? ¿Hacia qué línea tendríamos que ver su conducta para que pueda contribuir con la reactivación económica en estos tiempos de recesión que de a poquitos intentamos salir? Intentamos salir porque seguimos en la misma. A ver, Pedro, mire, yo creo que lamentablemente el no tener una agenda común en el país, y acá yo responsabilizo a ambos, el Ejecutivo y el Congreso de la República, impide de que se vea al país con un horizonte de largo plazo. Cuando hay inversionistas, apuestan por un país, apuestan porque haya claridad respecto a las reglas del juego. Si no, se van a otro lado. Lo hemos visto. Cuando hubo el evento minero en Canadá, por ejemplo, los inversionistas prefirieron irse al Ecuador que ir a nuestro país, porque nuestro premier estaba en aprietos y tuvo que regresar intempestivamente. El Congreso, como repito, le pone un tope al crecimiento porque hay muchos temas que son cruciales en el país. Cómo lograr que el Estado funcione, cómo lograr que las instituciones sean más, rindan cuentas a la población de sus actos. Eso depende en gran medida de las leyes que se aprueban.
y en lo que vamos de esta legislatura y de que se inició este Congreso, lo que prima son móviles individuales y no se legisla pensando en el país. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande de ambos poderes del Estado y no le achaco la misma responsabilidad al Ejecutivo, que es débil, es precario, no tiene mayoría en el Congreso y quien podría y quien define básicamente el norte del país hoy en día es el Congreso. Mañana tenemos un gabinete que va a ir a solicitar el voto de investidura y va a ser el Congreso el que decida si se lo da o no. Yo creo que sí se lo va a otorgar, pero no porque ha escuchado una propuesta que nos encamine hacia el progreso, sino porque probablemente hayan acuerdos, hayan presupuestos negociados, hayan acuerdos debajo de la mesa que básicamente tienden a favorecer las agendas puntuales de los legisladores y no necesariamente el bienestar de la gente. Entonces, esta desconexión de la clase política en general en el Congreso en particular, lo que nos pone es que en lugar de crecer 5%, que es lo mínimo que requerimos, crecemos a la mitad de esa tasa y por lo tanto nos condena a estar en una economía debilitada y sin retornar pues al progreso que todos anhelamos. Y ahora que usted menciona esto, hace una semana conversamos con uno de los representantes de los principales conglomerados de organismos, organizaciones privadas, dentro de ellas la confía la Cámara de Comercio de Lima, porque lo que ellos estaban refiriendo era que la decisión del Tribunal Constitucional de no cobrar ese peaje de Puente Piedra era una mala señal para los inversionistas y que iba a afectar la imagen de nuestro país como un país que no respeta los contratos. ¿Cuál es su postura frente a ello? Mi postura es muy crítica respecto al accionar del Tribunal Constitucional porque lo que vulnera es un propio artículo de la Constitución, el artículo 62, que ha sido una de las piedras angulares para atraer inversión al país. Un inversionista apuesta por un país si es que tiene seguridad jurídica y esa seguridad jurídica está consagrada en la propia Constitución. Entonces, si la máxima corte que interpreta la Constitución emite un fallo que a todas luces vulnera esa seguridad jurídica, creo que ahí estamos en problemas. Más allá del caso puntual de los pobladores de Puente Piedra, que necesitan opciones evidentemente para poder transitar, lo que se va es a un esquema que va fuera de los mecanismos establecidos para dirimir controversias entre el Estado y el sector privado y los operadores de la infraestructura. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio y cuando yo escucho, por ejemplo, que se va a adjudicar un proyecto tan importante para Lima como es el anillo vial periférico en base a peajes, yo me pregunto, ¿quién va a apostar por un país que no respeta los contratos que firma? Y que incluso cuando tiene problemas acude al arbitraje y patea el tablero cuando los lados no lo favorecen. Entonces, creo que esta politización de los tribunales y este desconocimiento de las reglas del juego, lo que nos condenan es a tener menos postores en los concursos que hagamos y a mayor dependencia del sector público en lugar de propiciar mayor participación privada, que eso descarga al sector público para que se dedique a responsabilidades que tiene muchas en sectores sociales, por ejemplo, y esto es una pena porque estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Claro, y usted ha sido ministro de Estado, señor Castilla, y tiene conocimiento de causa del nivel de descontento social que existe en el país frente al accionar del Estado en la superación de los problemas de demandas sociales. En el caso particular de Puente Piedra, una vía alterna para que se evite el pago de peaje y no la imposición del mismo. Y ante esa situación, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que pueda, o el Estado, para que se pueda superar esas situaciones? Que permita recuperar la confianza de los inversionistas, pero al mismo tiempo cerrar brecha de infraestructura y no vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. Estoy absolutamente de acuerdo, Pedro, con lo que usted afirma. Yo no creo que sean incompatibles porque está demostrado de que hay rutas alternas a la ruta en la cual se paga el peaje y esa responsabilidad recae en el Estado, recae en la Municipalidad de Lima, en las autoridades que deben justamente aprobar contratos que satisfagan las necesidades no solamente de aquellos que tienen la capacidad de pagar peajes, sino que le den alternativa a aquellos que no tienen esa capacidad de afrontar pues, un peaje diario. Pero eso no se hace pateando el tablero de contratos, porque eso lo que nos hace es
devaluar la credibilidad que tiene la palabra empeñada como Estado. Y eso es un problema serio. Nuevamente, perder la credibilidad es muy difícil porque recuperarla toma mucho tiempo. Entonces, cuando se toman medidas unilaterales o se tergiversa o no se ven salidas en el marco de los contratos que se han firmado, entonces ahí tenemos un problema porque es lo que prevalece es la ley de la selva. Es finalmente, ante cualquier tipo de protesta, se desconocen los compromisos que el Estado peruano ha adoptado. Entonces, habiendo mecanismos de resolución de controversias, no se respetan y lo que tenemos es que nos quedamos sin el peaje, nos quedamos sin mejorar la infraestructura y con una brecha de infraestructura muy, muy grande que el Estado no va a poder sufragar en su totalidad. Entonces, estamos justamente no enfocados en lo importante, que es buscar soluciones que no solamente satisfagan a los que invierten en el país, sino obviamente a los ciudadanos de a pie. ¿Y qué hay del sobreendeudamiento al cual estaríamos enfrentando la comuna limeña, producto de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Mira, ese me parece que es un caso puntual que justamente grafica esta debilidad del Ejecutivo. Hace pocos meses, a inicios del año, Katiuska, el Ministerio de Economía aprobó un decreto de urgencia para poder comenzar a sanear las cuentas públicas luego del déficit mayor que el que registramos el año pasado. Y una de las medidas era justamente limitar el sobreendeudamiento de los gobiernos subnacionales, incluida la municipalidad. Lo que ocurrió después que un gobierno bastante débil tuvo que ceder ante la presión del alcalde y se revirtió esa medida con otro decreto de urgencia que lo que muestra es que hoy en día el manejo de las finanzas públicas pues no responde a móviles técnicos como debe ser y ha sido la historia de la fortaleza fiscal del país y más bien está sometido a presiones políticas. Entonces creo que esto le hace flaco favor también a la credibilidad del MEF de poder cuidar las cuentas públicas, que finalmente son los recursos de todos nosotros, de todos los contribuyentes que sustentamos al Estado. Entonces, creo que me parece una muy mala señal y grafica que el gobierno es débil, débil ante el Congreso, débil ante gobiernos municipales envalentonados y que se ve muy disminuido en su quehacer. Yo mañana quisiera escuchar un mensaje que revierta esta percepción tan negativa que tengo de parte del Premier y sus ministros cuando vaya a solicitar el voto de investidura. Tengo mis dudas que eso ocurra, pero no podemos no respetar, digamos, las reglas de una economía que ha sido bien manejada por mucho tiempo y que ahora lo que se impone es el populismo y el aplauso fácil a decisiones que pueden que sean impopulares, pero que muchas veces son necesarias para mejorar el bienestar de la población. Y para cerrar la entrevista, señora Castilla, justamente hablando de este binomio Congreso-Ejecutivo, ¿cuál es su opinión sobre estos créditos suplementarios que solicita el Parlamento al Ejecutivo y el Ejecutivo le aprueba? El último que se conoce es que le entregó 50 millones de soles para crédito suplementario. Gran parte de esa plata el Congreso lo va a utilizar en el pago de planillas, en el pago de gastos, recursos ordinarios, para que paguen trabajadores, personal de los congresistas. ¿Cuál es su opinión de esto? Mi opinión, Pedro, es que nuevamente es otro ejemplo de que lo político hoy día se impone. Obviamente, y es absolutamente paradójico que por un lado se anuncie un plan de austeridad, cortando gastos superfluos supuestamente, pero por otro lado se esté pagando gasto rígido, planillas del Congreso de la República. Entonces, evidentemente que eso responde a un acuerdo de gobernabilidad, a un pacto entre los poderes del Estado. Y nuevamente, esos recursos pueden ser utilizados para otros usos. Siempre hay un costo de oportunidad del dinero de los contribuyentes. Entonces, nuevamente, grafica esta debilidad y esta permisividad del MEF y del gobierno por adoptar medidas que son totalmente antitécnicas. En este caso, me parece vergonzoso que se sea la presión de un Congreso absolutamente sin legitimidad en la población y que se dé recursos para, sabe Dios, motivos clientelares y para, me imagino, que le den el voto de confianza. No quiero especular, pero se presta evidentemente a esa interpretación. Muchas gracias a nuestro invitado,
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, analizando algo muy importante que es el rol de cada institución de nuestro país, que al parecer no nos ayuda a impulsarnos, por el contrario, está haciendo que perdamos dinero y credibilidad, desde el Congreso de la República hasta el municipio de Lima Metropolitana.